Hola Eduardo, qué bueno poder hablar contigo esta tarde. Nos conocimos a finales del año pasado en Texas en un salón de educación y platicando un poco entre tú y yo, al final pues hemos decidido trabajar juntos y esta plática queremos que sea pues una reflexión en qué es lo que podemos hacer nosotros juntos para nuestros alumnos, nuestros profesores y cómo podemos trabajar juntos y qué es lo que ellos van a poder beneficiar de nuestra nueva relación profesional. A ver, sin más dilación, Eduardo, me gustaría que te presentases brevemente con una o con dos frases. Cuéntame. Muchas gracias, Pablo. Gusto saludarte desde aquí, desde Austin. Aquí es temprano, es en la mañana. Y te doy gracias también por la oportunidad de compartir estos momentos que siempre es interesante ver a personas que están comprometidas igual que uno en lo que es el mundo de la educación, sobre todo donde como padres de familia, como abuelos, ya en mi caso y en el tuyo también creo que también eres abuelo, pues Casi. siempre estamos comprometidos con la parte de la educación y sobre todo en este mundo fascinante de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Yo me defino como una persona, un emprendedor serial, en donde empecé a creer en la parte de tecnología y STEM hace más de 36 años, con un grupo de chicos, con el colegio de mi hijo, y donde me ha llevado a todo lo que es el conocimiento y la expansión sin fronteras. Eso es lo que soy. Bien. Llevas 36 años nada más. Yo llevo en el mundo del STEM 10 años. Yo soy informático de carrera, empecé a trabajar en Xerox, luego en Lexmark, vendiendo fotocopiadoras, faxes, copiadoras, algo que daba dinero para comer, pero no era lo más interesante del mundo. Y ahí hice mi carrera. Y luego ya me pasé al mundo del STEM, pues fundé hace 10 años Tinker Robot Labs, gracias a un curso que me dio Google, en el cual se llama Google Emprendimiento, y te enseñaban a montar una empresa con lo que sabías, sin más recursos, y funcionó bien. Y tengo alumnos ahora mismo, están en Francia, en España, en Ecuador, en Colombia, en Uganda, y bueno, ahora trabajando juntos vamos a tener incluso más países. Soy padre de familia también, como tú decías. No soy abuelo todavía, pero me parece que no va a faltar mucho. Y vivo en Francia. Si miramos para allá, a unos 30 kilómetros está la Torre Eiffel. Fenomenal. Y la verdad es que desde que te conocí es increíble. El número uno es que sea un español que no sabe nada de fútbol, ¿no? Es una de las cosas que más me impresionó. Sí, yo creo que mis amigos dicen que por eso me fui de España, porque no sé hablar de nada, es que porque allí solo se habla de fútbol, sí. Qué bueno, Muy qué bien. bueno. Y me Em, decías que empezaste tu carrera en Xerox, ¿no? Y luego en Lexbar. ¿Cómo acabaste en la educación? Coméntanos un poquito a pues, detalle de ese procedimiento. pues mira, yo tuve una especie como de revelación en este curso de Google. Resulta que yo en el tono en el que me muevo, eso de saber trabajar con las manos, eso de hacer cosas con las manos era como malo. O sea, había que trabajar solamente con el intelecto y no. Y yo, pues trabajé como informático y tal. Que no está nada mal, no está nada mal. Pero eso de hacer cosas, de montar cosas, de arreglar cosas, de ingeniar cosas, pues era como. No, como de segunda. Y sin embargo, mi padre, que era el director de investigación de IBM, pues los fines de semana montábamos muebles y arreglábamos el auto y, y arreglábamos la lavadora y hacíamos cosas con las manos y aquello me encantaba. Entonces esta gente de Google me dijo, pero vamos a ver, déjate de tonterías, déjate de problemas sociales. Si tú quieres trabajar, si tú quieres montar robots, si tú quieres hacer cosas con las manos y quieres trabajar, hazlo, hazlo. Y así monté mi empresa Tinker Robot Labs, me fui a montar aquello que sabía, que era cosas electrónicas, cosas eléctricas, a programar, utilicé todo aquello que Google me dijo, si ya lo sabes, utilízalo. Y así monté la empresa y enseñé mis primeros robots a unos alumnos en el colegio y se me acercaban los niños, oye, ¿y tú das clase? Oye, ¿y tú puedes? Y tal. Y eran niños, pues como yo, que no les gustaba el fútbol, que le gustaban hacer cosas, que le gustaban estar en entornos tranquilos y con sus músicas y sus cosas. Y así empecé, casi porque me tuvieron que obligar a dejarme de tonterías y a hacer aquello que me gusta. Y jamás se lo podré agradecer suficientemente a Google, a estos profesores que tuve que me dijeron, adelante, adelante. Ahora sé que también das clases en diferentes partes del mundo. Platícanos cómo das estas clases.
Pues mira, utilizo la plataforma que estás viendo aquí. Tengo 4 cámaras, tengo diferentes luces, tengo eh, una infraestructura pues bastante avanzada para hacer esto. Y mis alumnos están en colegios que muchas veces tenemos que instalar hasta la infraestructura porque no tienen internet, no tienen ordenadores, no tienen electricidad estable, pero gracias a una fundación que tiene como objetivo que la ciencia, la tecnología y la educación sea accesible para todo el mundo, pues montamos este tipo de clases y luego una vez a la semana les doy clases en francés, en inglés o en español. Yo les envío todo el material y montamos luego robots que son bastante sencillos pero bien educativos, como por ejemplo este pequeño robot que estamos aquí o este pequeño robot cuadrípedo que estamos desarrollando ahora mismo, el cual nos enseña a hacer lo mismo que podemos hacer con robots mucho más costosos, pero con materiales que son comunes, baratos y sencillos de utilizar. Y pues así tengo cientos de alumnos que ya, pues muchos de ellos están en la universidad y que me siguen contactando cuando están en la universidad para decir, oye, ¿te acuerdas aquello que vimos cuando yo tenía 14 años? Pues lo estoy viendo ahora. Y te das cuenta que esa semilla que plantaste cuando el chaval tenía 13, 14, 15 años, cuando tiene 18, 20 años, ya da fruto, ya aquello funciona. Y otra de las grandes preguntas, estando en diferentes continentes, he tenido yo también la oportunidad, igual que tú, de viajar por la mayor parte del mundo. Platícanos un poquito cómo es el estado actual de la formación STEM en Europa, porque se dice mucho que que están muy avanzados, que están muy atrasados, pero realmente una persona que lo vive día a día, tú, estando en Europa básicamente, y comparado también con Estados Unidos y comparado con China en tu viaje reciente, ¿cuál es el estado real de STEM en Europa? Bueno, tú me vas a contar lo de Estados Unidos, que creo que lo conoces mejor que yo. Mira, en Europa el problema no es el país en sí, el problema es los recursos que tiene el alumno. Es decir, hay colegios en España, en Francia, privados, que tienen Fab Labs y tienen profesores, tienen recursos y es algo que se da como normal. Hay países que lo han hecho muy bien para los colegios públicos con menos recursos porque han hecho Fab Labs que son compartidos. Por ejemplo, en Alemania tienen los Centrum y los Centrum son un Fab Lab que las escuelas pueden contratar por días, por horas, por clases y pueden contratar el recurso humano o pueden contratar el recurso físico o pueden contratar el material. Y esto hace que las antiguas mediatecas, que era donde tenían los VHS y los CD-ROMs y todas las cosas, que eran sitios enormes de estocaje, pues ahora se han transformado en estos Fab Labs que funcionan muy bien. Desafortunadamente, para muchos alumnos esto no está accesible. Es decir, para todos los chicos que van, por ejemplo, en España a colegios públicos, o en Francia en muchos colegios públicos, no hay una infraestructura para hacer esto y solamente hay profesores con muy buena voluntad y si Antonio o Lola me están escuchando ahora mismo, que estoy trabajando con ellos, pues me refiero a vosotros, que dicen, pues en mi tiempo libre vamos a montar en la antigua sala de música que ya no se oye, ya no se utiliza, o en el laboratorio D que ya está obsoleto, vamos a montar ahí cosas. Y con estos profesores yo también colaboro muchas veces de manera gratuita, porque no tienen recursos, pero tienen ganas. Y yo creo que tanto tú como yo, como cualquier otro profesor, si un alumno quiere aprender, nuestra obligación es enseñarle. Porque esto es un negocio, pero no todo es negocio. Y cuéntame tú un poco más en Estados Unidos y en las Américas, que tú conocerás más que yo, aunque yo tengo alumnos en Ecuador, pero son aldeas muy rurales en las cuales no hay nada, por lo cual siempre hay que montar todo. Cuéntame un poco más tú. Sí, claro, aquí básicamente se tiende a lo que es la parte de STEM, se queda muy en la parte de teórico, es muy teórico todo eso, o sea, todavía seguimos enseñando circuitos teóricamente, no es que armen los niños unos circuitos, ¿no? Que ahí yo creo que el hacer es lo que da el conocimiento. Las matemáticas no es lo mismo dibujar un ángulo de 80 grados, 60 grados o 120
que utilizar esas medidas de ángulos para hacer un robot, para hacer una dirección de un camino, etcétera. Entonces, yo creo que es importante que toquen el conocimiento y se quede en algo muy teórico. Y bueno, uno de los retos más importantes que hay en todo el mundo, y tú bien lo sabes, es cómo capacitar a los profesores, cómo Sí. hacemos que esos empoderar a nuestro personal, a los docentes, a los profesores, que realmente adquieran la tecnología no como un fin, sino como un medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedan enseñar geografía con drones, que puedan enseñar inglés o español con robots y donde apliquen ese conocimiento. Entonces, yo creo que eso pasa mucho en Estados Unidos y en América, lo que es Latinoamérica. En Estados Unidos se cuentan con los recursos, se cuentan con unos laboratorios excepcionales, normalmente tienen un presupuesto que cuando les preguntas a ellos, es que tengo un presupuesto de 250,000 o 500,000 dólares y es poquito. Con eso montas un colegio completo en México, en Perú o en Argentina, ¿no? Entonces, creo que ahí nada más tienen los recursos, pero les falta esa parte de lo que es el professional development que le llaman aquí, que somos desarrollar a los profesores y sobre todo quitarles ese miedo a la tecnología, porque tenemos dos tipos de profesores y de educadores. El que tiene mucha experiencia en la parte tecnológica, pero a lo mejor en la parte pedagógica, académica, no está al 100%, y viceversa, los profesores de que llevan muchísimos años, que tienen una experiencia brutal en la parte teórica y pedagógica, pero que le tienen ciertas deficiencias en lo que es el manejo de tecnología. Y hoy en día lo vemos sobre todo con la inteligencia artificial, ¿no? Donde ya los jóvenes utilizan la inteligencia artificial como una herramienta sin ningún problema. Sí. Nosotros de cierta edad estamos incursionando en eso de la inteligencia artificial y los profesores hay algunos que lo hacen y que piensan que nada más el ChatGPT es la inteligencia artificial, es una partecita nada más. Entonces tenemos que empoderar a nuestros profesores de todo el mundo para que puedan tener esas habilidades que se requieren en el siglo XXI y también ponernos a la par con los alumnos, porque ya el profesor tenemos que entender que ya es un facilitador, ya dejó de ser el profesor aquel que tiene todo el conocimiento y yo lo sé todo. El conocimiento ya lo puedes adquirir y lo puedes acceder en cualquier plataforma, en lo que es el Internet, con la inteligencia artificial, pero ¿cómo facilitamos, cómo motivamos a esos pequeños y eso que tú y yo hemos platicado en diferentes ocasiones, que cuando está el momento, cuando está el momento, wow, ya Sí. entendí por qué funcionan las cosas, Ah, o el por qué cuando arman un motor de un carro, el otro estábamos armando con unos pequeños un motor desde los cilindros, desde los engranajes del carro y cómo funciona un carro, el mecanismo es impresionante. Dice, jamás pensé que funcionara así lo que son los mecanismos. sí. Y tocando ese tema, bueno, pues hablamos, mucha gente que se dedica a la parte de tecnología, de robótica, se ha quedado con la idea de que lo más importante es la programación o el coding famoso, pero eso cada vez se ha hecho más fácil hoy en día. Ya se puede programar sin ser programar. El otro día me enseñaste tú con los brazos robóticos de Nirjo, que ya los puedes mover y ya te graba también las Sí. secuencias y la programación, ¿no? Que eso era impensable. Y bueno, pues eso nos lleva a que tenemos tú y yo y toda la gente que estamos juntos, cómo poder capacitar, cómo poder quitarles ese temor, darle las herramientas a todos los profesores de todas partes del mundo, tanto de habla hispana Sí. y de cualquier Sí. parte del mundo. Pero fíjate, una de las cosas que yo encuentro como freno grande para estos profesores que quieren lanzarse, quieren hacer cosas que no son solamente el papel, como dices tú, sino que van más allá, que son con las manos, que tienen algo, un componente físico, es que en nuestra cultura, tanto en la tuya como en nuestra cultura occidental, el éxito es mandatory, como dicen los americanos. Es decir, tú delante de un alumno no puedes hacer una demostración matemática y al final decir, pues no me ha salido. No me ha salido. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, yo cuando estoy trabajando con otros profesores, con otros alumnos, yo les digo, no pasa nada si no lo sabes. No pasa nada si no lo consigues a la primera. No pasa nada si sale ardiendo. Porque estas cosas con electrónica le pone la batería al revés y se quema y sale el humo, lo que llamamos el humo mágica, se eleva el alma al robot y nosotros lo celebramos, le damos el pésame y ya está. Pero hasta que el profesor y el alumno no comprende que cuando estás trabajando con las manos, no solo un papel, puedes fallar,
y que fallar es parte del aprendizaje, el profesor está agarrotado y el alumno está agarrotado. Hasta que de repente dicen, ah, pues no ha funcionado, pero vamos a probar. Y entonces empiezan a ver que se forma un ecosistema de alumnos que no ha funcionado. Vamos a ver si él sabe. Ah, pues ¿por qué no intentas? Ah, ¿por qué tal? El profesor viene, ve, le deja. Y ves que empiezan a crecer ellos solos de manera espontánea ante un problema que lo tienen que solucionar. Y no es que o he fallado o lo he conseguido, sino que lo hemos conseguido. El trabajo común de uno que sabe electrónica, otro programación, otro mecánica, el profesor que tiene la experiencia y tal, dan golpecitos y aquello se empieza a mover. Y eso hasta que no consigo que los profesores tengan ese momento en el cual esa vulnerabilidad la pierden y los alumnos también la pierden, no consigo que sea. Pero una vez que la has pasado, van a una velocidad increíble y tú ahí ya eres espectador. Tú a ella les ves crecer, de vez en cuando les das un poco de guía, pero con las guías que hemos creado tanto tú como yo y la experiencia que van a adquirir los profesores, van solos, van creciendo solos y los ves crecer. No es aprender, sino los ves crecer. Sí, que esa es una de las cosas, porque ya, como te comentaba, los profesores dejamos de ser los todólogos o los sabios, sino más bien facilitadores. Y esa cuestión de quemar un robot, a lo mejor no me salió bien o le puse un eje al revés, etcétera, pero ya entiendo el por qué está mal o por qué está bien. Entonces, también el tema de los niños. Hoy en día, anteriormente todos los equipos de robótica se manejaban con los mejores niños, los de altos grados Mm. de calificaciones, que normalmente eran los programadores, el niño que tenías todo el día estaba en la biblioteca. Yo tengo muchos casos de esos, donde los papás, inclusive los directores generales, me decían, es que ese niño es antisocial y es muy complicado. Uno de ellos, me acuerdo, hace más de 20 años lo llevamos a Silicon Valley, aquí en Estados Unidos, una competencia de high school, y eran de elementary, y ganamos, ¿no? Y era el niño aquel que todo el mundo lo desechaba, que ni sus amigos lo querían, sus compañeros. ¿Y qué pasa? Que en esta parte de lo que estamos haciendo en STEM y las competencias y los cursos que estamos siguiendo y que llevan muchos años de hacerlo, pues tienes aquel niño que es el artista, el que dibuja, el que diseña, aquel niño que a lo mejor es el programador, que es el que normalmente, el que tiene mejores calificaciones, pero también tenemos aquel niño que es el kinestésico, que le gusta armar y desarmar, aunque no tenga buenas notas, y aquel niño que se la pasa con los videojuegos toda la tarde, que son los que controlan los robots, son los que ganan las competencias. Cuando todas esas habilidades que las tiene, es que mi hijo se la pasa todo el día jugando videojuegos, pues tiene mucha habilidad de controles y de reacciones. Entonces, no es que ver lo malo que tiene la tecnología, ni las habilidades que tiene, las deficiencias que pensamos como adultos que tienen nuestros hijos o nuestros alumnos, sino más bien incorporar todas esas habilidades, que es una gama que hoy en el día en una fábrica, tú lo sabes, necesitas de todos, necesitamos trabajar en equipo, necesitamos de todos y cada una de las habilidades que Dios, el creador, la vida nos ha dado para que podamos ponerlas al servicio de la comunidad. No todos tenemos que ser iguales, pero sí podemos trabajar en equipo. Y de Sí. ahí viene también una de las preguntas hacia ti es, ¿por qué una de las que siempre hemos estado de acuerdo, el trabajar en equipo, trabajar tú en Francia, tú en Europa, yo por aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica? ¿Por qué juntarnos? Pues mira, ¿por qué juntarnos? Porque el mundo de hoy en día, el ejemplo es tú y yo hablando ahora mismo, el mundo es así. Es decir, en mi anterior empresa, mi jefe era, bueno, en el penúltimo trabajo que tuve en Lexmark, mi jefe era indio, pero vivía en Portugal, un compañero era alemán, vivía en Turquía, otro compañero era portugués, otro era americano, dos eran americanos, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes edades, diferentes formaciones, diferentes fusos horarios y trabajábamos en equipo. Trabajábamos en equipo. El mundo es así. El mundo es así y si preparamos a nuestros alumnos a trabajar así, no solo a respetar otras culturas, sino a gustar de otras culturas, a aprender a apreciar otras culturas, pues le estamos dando unos assets, unos, unas bases que cuando tengan que hacer esto en un futuro, pues les va a ayudar muchísimo. Y una cosa que quería añadir todo esto, en estos equipos, yo lo veo en mis alumnos, el papel de la mujer dentro de nuestras clases. Eh,
¿Cuántas veces un profesor me dice, un padre me dice, es que mi hija, pero yo no sé, esto es para chicas? ¿Cómo no es para chicas? ¿Cómo no es para chicas? Esto es para gente despierta. Esto es para gente que quiera hacerlo. Y yo siempre veo que cuando una chica trabaja en mis alumnos, por cierto, este año más del 60% de mis alumnos son mujeres. Porque son despiertas, porque les gusta, porque son robots que ven que aquello puede ser interesante en el futuro, son estudiosas, les gusta y se meten, ¿no? Yo, el que quiere aprender, yo le enseño. Pues cuando tú ves en un equipo las mujeres, cómo trabajan con los hombres y cómo muchas veces llevan el puesto de liderazgo en el grupo de los chicos, es muy interesante. Es muy interesante por las características de estas chicas, de estas mujeres, que tienen inteligencia emocional, tienen inteligencia racional, saben manejar el equipo, es interesantísimo. Y muchas veces en mis clases, las chicas que hay son las que lideran los equipos de manera natural. De manera natural. Y todos estos padres que dicen, es que yo no sé si mi hija... Sí, su hija sí. Su hija sí. Su hija sí, y además seguramente será líder del equipo y de la formación y será brillante en esto, seguramente. Sí, eso que dices, yo añadiría que no nada más la gente chispa, la gente con esa inquietud, sino también los que no tienen chispa, los que no tienen inquietud, hasta ese momento Sí. se les genera esa chispa y esa inquietud cuando empiezan a armar y ven los resultados, ¿no? Ah, Me queda claro, una vez hicimos en un evento en Brasil, donde estuvo unas maestras de un colegio religioso, y nos decía, a ver, ¿por qué no se da la oportunidad de programar un dron? No, yo no puedo, lo voy a romper, etcétera. Nada más pasaron 10 minutos que la maestra pudo experimentar cómo programar, y ya no quería salir, si quería seguir programando y hacer más piruetas con los drones, ¿no? Pues eso sí. que les pasa a los adultos, les pasa a los jóvenes. Entonces, hablamos mucho de que la forma de aprender de los alumnos ha cambiado, pero la forma de enseñar sigue igual. Entonces, yo creo que eso que estás tocando también de la parte de la colaboración internacional, que también yo lo veo como una cosa demasiado importante, es una de las cosas que tenemos que darles esa oportunidad a los niños. Cuando yo traigo niños de Ecuador, de Perú, de Guatemala, de México, República Dominicana, aquí a los Estados Unidos a competir en la NASA o en el Circuito de las Américas de la Fórmula 1, la experiencia no nada más de competir, sino de conocer otras culturas, como tú lo dices, pero ya no es una opción, sino más bien ya es una gran necesidad que debemos Sí. darle a nuestros estudiantes, que se sepan comunicar y respetar, porque a veces yo me acuerdo en mi época de joven, decían, es que si la tal persona no es de tu religión, no puedes hablar con ella, o si tal persona no habla tu idioma, no puedes hablar con ella. Entonces, teníamos esas cuestiones de anti colaboración con la gente que no es igual a nosotros, y hoy hemos descubierto tú y yo y mucha gente, y el trabajar con otro tipo de gente que da en otros países, en otros idiomas, en otras fronteras, nos enriquece. Y ahí quiero aprovechar también que nos comentes un poquito la experiencia que acabas de tener en China, que me parece fabulosa para poder compartir. Pues fíjate, la experiencia que tiene... Bueno, mi hijo mayor está casado con una chica que es china. Mi hijo Pablo, que se llama como yo, está casado con Siwei, que es china. Nació en China lo que ella llama un pueblo, pero es un pueblo que son 2 millones de habitantes, por lo cual va a ser una ciudad en Europa, en China, dentro, o sea, China continental. Y se conocieron en Escocia, en un país de Gales, ahora viven en Escocia, y pues hemos pasado el verano con ellos, ¿no? Y, y yo, mira que he viajado, me he crecido en México, he crecido en Francia, he crecido en Suiza, he vivido en no sé cuántos países, me he mudado decenas de veces. Yo tenía en la mente la idea de que China pues es un país rígido, un país anticuado, un país en el cual pues te roban las ideas y, pues una idea negativa de China, ¿no? Preconcebida, y un poco es lo que nos cuentan los medios en nuestro mundo occidental, los chinos, los chinos, los chinos, los chinos. Y he llegado allí y ha sido una cura de humildad. Una cura de humildad porque, para empezar, están infinitamente más avanzados que nosotros. Es decir, nosotros estamos en el siglo XXI y ellos están en el siglo XXV. Ellos no manejan los autos, ellos colaboran con el auto para que avance.
Tú cuando te acercas al auto, el auto te saluda, abre la puerta, te metes dentro, oye, me llevas a casa de mi madre, cierra la puerta, te pongo el aire, tal. Es una tecnología que es de ciencia ficción. Y, y fabrican y construyen y avanzan como sociedad, una sociedad muy higiénica. Es como lo que yo viví en Suiza, que era todo aquello muy rígido, pero en asiático. Un país tremendamente desarrollado en el cual tenemos que aprender a trabajar con ellos, que no sabemos trabajar con ellos, porque la cultura es muy diferente, pero vengo diciendo, vaya cuero de humildad ha sido estar en China y lo que he podido disfrutar y lo que he podido gozar de ese país y lo bien que lo he podido pasar y cómo nos han acogido en la familia de mi nuera, ha sido una gozada. Pero Eduardo, tú y yo tenemos que ir ahí a verlo. Tenemos que ir a verlo y ver cómo podemos aprender de ellos y ver cómo podemos colaborar con ellos. Porque nos sacan siglos, siglos de tecnología y como sociedad. Sí, la verdad es que esa parte siempre he dicho que los viajes ilustran y el tener esas experiencias como adulto, como lo hemos tenido. Imagínate cuando los pequeños van o los estudiantes van a China o van a otros países a competir, se les abre, damos un panorama, porque no podemos, a veces queremos o pensamos que ya inventamos las cosas donde en otros lados ya están inventadas, inclusive como tú dices, ya van en el siglo XXV, ¿no? Entonces, creo que ahí es una también de las experiencias que tenemos que apoyar en todos nuestros alumnos y con esto, bueno, cerrando un poquito esta plática, es qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo, estamos colaborando junto con STEM in Schools, que es una fundación aquí, una 501c3 aquí en Texas, donde el objetivo es tener competencias, torneos en diferentes partes del mundo y donde también es capacitar a los profesores, a los docentes con una serie de certificaciones para ellos. Después les dejaremos en las notas las páginas web donde puedan ellos encontrarnos. Y a mí me gustaría que dieras esta primicia. Tenemos una competencia en el mes de noviembre, aquí el 12 y el 13 en Houston, donde esperamos tener la colaboración y la participación de tus alumnos de Francia, de donde tenemos y estamos invitando a niños de África, de América Latina en general, lo que es México, Centro y Sudamérica, y obviamente de los Estados Unidos y de las islas del Caribe. Eso va a ser una experiencia. Estamos relanzando todas estas competencias que habíamos empezado desde hace más de 36 años. Después vino el COVID y luego vino una serie de complicaciones, pero ahorita estamos armando un muy buen equipo aquí en STEM in Schools. Y bueno, me gustaría también que les diera la primicia de el poder que vamos a tener una competencia el próximo año, en el 2026, en Francia, donde Sí. los alumnos de todas partes del mundo que estén con nosotros van a poder tener esa experiencia contigo. Platícanos un poquito sobre todo de ese evento y sobre todo de cómo es la gente en Francia. Pues mira, como decías, en Houston vamos a tener una competición en noviembre. Estoy viendo los visados de los alumnos, porque son países que necesitan visado y necesitan muchos papeles. ¿Cómo podemos hacerlo? El tiempo es corto, pero vamos a intentarlo. Yo voy a estar allí, pase lo que pase, yo voy a estar allí. Y voy a intentar que estén algunos de mis alumnos de Ecuador, que estén algunos alumnos de Uganda y algunos alumnos de aquí de Francia o de España. Vamos a hacer todo lo posible para hacerlo. Y sí, aquí en Francia vamos a invitar, vamos a tener una competencia en Saint-Germain, seguramente. Entonces, ¿sabéis el equipo de fútbol que se llama Paris Saint-Germain? Pues Saint-Germain, que es una ciudad que está cerca de París. Un instituto nos abre las puertas para hacer esta competencia y vamos a hacer 3 competencias de Tinker Robot Labs que van con Arduino y con robots de Nirjo por mi lado, y por tu lado pues ya me dirás tú qué competencias quieres hacer, y al mismo día haremos unos cursillos, algunas cosas para que otra gente, que aunque no sean alumnos nuestros y no sean de nuestros equipos, pues también puedan disfrutar y ver lo que estamos haciendo entre tú y yo. Y también platícanos un poquito de lo que es Tinker Robot Labs, que es el programa que ya incorporamos nosotros en STEM in Schools y en EG4 Technologies para todos los alumnos que están en esta parte de América. Platícanos cuál es el objetivo brevemente, cómo funciona y cuál es la maravilla de todo lo que has desarrollado durante todos estos años. Pues mira, Tinker Robot Lab es una empresa que nació con el objetivo de hacer STEM accesible a todo el mundo.
siempre me he centrado en que mis robots sean tremendamente sencillos en materiales. Es decir, los robots de mis alumnos son de cajas de cartón, de cinta, de alambre, una goma y un servo, un Arduino, un sensor y ya. Entonces, cosas que son muy sencillas. ¿Por qué? Porque así yo puedo hacer que cualquier persona que quiera aprender pueda aprender. Porque si no puede comprar el material, pues el material le llega, le llega. Y doy clases a mis alumnos en este tipo de robótica, que son robots, pues como os he enseñado. Este es quizá nuestro robot estrella, que se llama Patoso, porque al principio andaba muy mal y ya al final anda mejor. Y, y es lo que hacemos. Tenemos diferentes colegios, tenemos 8 escuelas en Ecuador, 2 escuelas en Uganda ahora mismo, que son las cuales yo intervengo como profesor, mediante pantalla, mediante videoconferencia, satélite, generador de electricidad, porque no hay absolutamente nada en estos sitios. Y luego pues tengo alumnos individuales que los voy juntando en diferentes colegios, y los agrupo de 3 5 7 10 depende de la edad que tienen y depende del idioma en el que quieran aprender, porque nosotros estamos aprendiendo STEM y estamos aprendiendo que el tiro parabólico es lo que va a hacer la catapulta robótica que va a hacer y que claro, si el ángulo tal, no sé. Pero eso, para un francesito o para un españolito, si se lo das en inglés, que el inglés es la lengua de las ciencias, vale doble. Porque los ingenieros, en este mundo global que estábamos hablando, estos ingenieros chinos, indios, españoles, mexicanos y tal, van a encontrar un idioma común. Dos idiomas comunes. Uno que es la ciencia y otro que es el inglés. Entonces yo estas clases muchas veces las doy en inglés. O para los que ya son de habla inglesa, en francés o en otro español. Y así combinas dos cosas, ¿no? Y agrandas mucho más ese momento de aprendizaje. Y, y eso es lo que hacemos. Y luego al final de año, siempre, de una manera muy lúdica y yo diría poco competitiva, porque es más un compartir que competir, hacemos una competición, una jornada de robótica, en la cual pues vamos a Ecuador, o vamos a Uganda, o vamos a diferentes países, y los chavales pues ponen en mesa lo que han aprendido y hacemos unas pequeñas competiciones con estos robots de Arduino, en los cuales se enseñan pues cómo lanzar un objeto lo más lejos posible con un palito, un servo y un Arduino, o como dos robots patosos tienen que correr entre comillas 1 metro, de la manera más eficiente posible. Y eso es lo que hacemos en Tinker Robot Labs. Y también una cosa que se me ha olvidado es que en Tinker Robot Labs, si yo encuentro un profesor que no tiene trabajo y quiere trabajar, yo le formo. Yo le formo para que esa persona que no tiene trabajo pueda empezar a dar clases. Entonces, en cada clase que yo doy a alumnos, siempre hay algún profesor de oyente, porque estoy formando también a adultos para que luego ellos puedan ser profesores. A mí no me Es- cuesta nada y a ellos les represento un mundo. Entonces yo lanzo también a gente para que empiece a dar clases. Eso que dices es muy importante. También aquí en STEM Schools, una de las cosas que estamos haciendo es ejemplo, hoy en día, el año pasado me buscó una persona de Colombia que está trabajando en Miami en un colegio y empezó la certificación de STEM. Ella era maestra de español y empezó la certificación. Y este año la nombraron jefa de todo el departamento de STEM del colegio porque ya tiene la certificación. Entonces, sí se puede y como tú dices también, el darle herramientas a los profesores de hoy en día vale mucho la pena tanto a Sí, nivel curricular como a nivel económico. sí, absolutamente, absolutamente. Y quiero nada más mostrarte, enseñarle a tu audiencia cómo hemos hecho todo lo que es el proyecto de nosotros. Nuestro proyecto de robótica educativa de STEM son libros y programas desde kinder hasta high school, hasta bachillerato, donde vienen todos por clase, ya las 30 lecciones para todo el año, paso a paso, donde no se necesita el profesor tener ningún conocimiento previo ni ser un superingeniero en electrónica ni en robótica, sino que los llevamos de la mano para que efectivamente llegue a todo el mundo este tipo de actividades y de enseñanzas. Nosotros con lo que es la parte de roboteando empezamos hace más de 25 años con esa serie, son 64 libros en español y en inglés, K-12, de kinder a bachillerato, y donde ya tenemos afortunadamente
actualmente más de 1 millón de alumnos se han beneficiado con este proyecto. En las competencias que hemos tenido, alrededor de 30,000 alumnos al año en diferentes partes del mundo, y creo que eso es poquito a lo que vamos a lograr hacer hoy en día con toda esta comunidad que tenemos en STEM Schools, y donde también obviamente estás, Pablo, con nosotros apoyándonos en este gran reto y en esta gran oportunidad. Pues igual que tú, yo también tengo mis libros, e igual que tú, también tengo mis lecciones explicadas una por una, y el profesor va guiado. Y en muchos sitios de este libro, este es uno de los libros que he publicado, este es el que está en español, pero todavía no tengo en inglés, lo tengo en francés, pone, y si aquí no te funciona tal, llámame, y pongo directamente mi correo. Y el profesor te llama a las 3 de la tarde. Oye, que estoy con el robot número 7 que no me funciona. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Has probado tal? Y funciona. Es el soporte que necesita el profesor. Lo tengo en electrónico, lo tengo en papel, para que puedan dar sus clases sin ese temor al abismo de que no va a funcionar y que qué vamos a hacer. Pues eso, así, al igual que tú. Bueno, pues cerrando esta gran oportunidad que tuvimos de platicar nuestras experiencias, avisarles, y yo creo que tenemos que felicitarnos mutuamente, porque lo que estamos haciendo en forma común va a ayudar y va a trascender a muchísimos alumnos en los diferentes continentes en los que participamos. Muchas gracias, Pablo, por esta oportunidad, y hasta la próxima. Muchas gracias, Eduardo. Nos vemos en noviembre. Hasta la próxima. Chao.